Entonces, este es el campo eléctrico. Ahí está. Ahora sí, compartir. Termodinámica, unidad 2. Ahí está. Ah, no, pero en PowerPoint no. En PDF. Ahí está. No se ve nada, profe. No, me dice que se detuvo la aplicación de compartir, se puso sus moños, perrita, verá. Dale. Esta verá, se puso sus moños. No, esta no. Unidad 2. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. A ver si esta es la primera unidad de competencia. Cero de la termodinámica. Ahí está. Ok. Recuerden que aquí quedamos la vez pasada, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades extensivas, propiedades intensivas, ¿verdad? Y estuvimos viendo los últimos conceptos de calor, de equilibrio, ciclo, funciones de estado que platicamos también. Entonces, todo esto se va a formar parte de la primera unidad de competencia, que son conceptos, definiciones que se requieren, ¿no? Para entrar a termodinámica, que incluso todavía no entramos, ¿no? Pero ya estamos más cerquitas de entrar a termodinámica. Ok, ley cero de la termodinámica. Dentro de... ¿Dónde la dejé? Ah, ya sé. Bueno. Espérenme tantito, porque... termodinámica unidad 2, unidad 2... Tómese su tiempo, profe. Mande. Tómese su tiempo. Ah, sí, lo que pasa es que me falta me falta una imagen ahí y no la haya grabado por acá en otro lado. Termodinámica, presión, termodinámica 1. A ver si está aquí. No es la misma. Así que me la eliminé y ni cuenta me di. Pero pues bueno. Qué mala onda. Qué mala onda. Bueno, vamos a trabajar con esto. Ah, sí, esto es lo de los ejercicios. Temperatura y ley cero. Vamos a hablar primeramente sobre la temperatura. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos las propiedades termodinámicas más comunes, ¿verdad? Las más usadas o las más independientes que definen siempre las condiciones o el estado termodinámico de un sistema. Mencionamos que eran la presión, la temperatura, el volumen, como las principales propiedades que me definen un estado termodinámico. Y ya hablamos de presión, ya trabajamos con presión, ya vimos todo lo que son los conceptos de presión absoluta, presión atmosférica, presión de vacío. Vamos a hablar ahora sobre la temperatura, que está relacionada con la ley cero, porque la ley cero nos habla del equilibrio térmico entre diferentes sustancias o objetos. Entonces, vamos a hablar sobre la temperatura. En la temperatura dice, existen diferentes escalas de temperatura. Estas escalas, dicen, permiten usar una base común para las mediciones de temperatura. ¿Por qué permite usar una base común? Porque años atrás, cuando estaba el desarrollo de la termodinámica, cada país manejaba su propia escala de temperatura. ¿Sí? Los gringos, los ingleses manejaban su propia escala de temperatura, ¿no? Todo lo que es los grados Fahrenheit y ese tipo de escalas. Otra parte de Europa manejaba lo que eran las escalas centígradas, lo que es la Europa continental, Francia, esos países que hacían mucha investigación, usaban una escala diferente de temperatura
Y cada quien usaba la que quería, ¿no? Incluso había otras que incluso desaparecieron y era algo de desorden ahí en cuanto al manejo y los cálculos de ingeniería por los diferentes escalas de temperatura que se usaban. Dice, a través de la historia se han introducido varias y todas se basan en ciertos estados fácilmente reproducibles como los puntos de congelación y ebullición del agua, llamados también punto de hielo y punto de vapor respectivamente. Entonces, ¿qué pasa? De que las diferentes escalas de temperatura que existieron y las que existen se generaron a partir de la observación de ciertas propiedades de fluidos y principalmente siempre ha sido el agua el fluido de mayor interés por sus propiedades que tiene y por la facilidad que tenemos de manejar el agua también, ¿verdad? Como un fluido que se encuentra en la naturaleza en forma abundante. Entonces, el agua tiene una particularidad que se manifiesta en sus tres estados o sus tres fases diferentes dentro de un rango de temperatura relativamente pequeño, ¿no? De 0 a 100 grados centígrados. Ya tenemos de hielo, ya tenemos el mismo fluido en estado de vapor en 100 unidades de temperatura, ¿sí? Es relativamente un rango corto de temperatura. Hay otros fluidos que requieren mayor este, una escala más grande de temperatura o requieren una cantidad muy grande de energía para poder cambiar de fase. Y el agua no, el agua en la misma naturaleza puede coexistir en un determinado dado en en sus tres fases termodinámicas, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, por eso siempre ha sido la mezcla de referencia, perdón, el fluido de referencia, ¿no? Sabemos bien, dice, que una mezcla de hielo y agua está en equilibrio con aire saturado, con vapor a una presión a una atmósfera de presión y está en su punto de hielo, ¿ok? Entonces, mientras que una mezcla de agua líquida y vapor de agua en equilibrio a una atmósfera de presión se encuentra en su punto de vapor. Entonces, podemos tener el hielo que se está fundiendo hacia agua a una atmósfera de presión, a una temperatura dada de 0 grados centígrados. Y tenemos el hielo que se está transformando en agua, se está fundiendo a líquido y también ese líquido a una atmósfera de presión y a una temperatura de 100 grados centígrados coexiste con su vapor, ¿sí? Porque cambia de fase de líquido a gaseoso. Entonces, estas características termodinámicas del agua es lo que permite el desarrollo de estas escalas de temperatura. O sea, todos los investigadores se fijaron en este comportamiento del agua y empezaron, dependiendo de cómo observaban los cambios físicos del agua, establecieron sus escalas, ¿no? Así tenemos que actualmente trabajamos con dos escalas relativas, que son la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit, ¿ok? Una para el sistema internacional de cálculos de ingeniería y la otra para el sistema inglés, que como les comentaba, está en desuso prácticamente, o sea, ya muchos países han cambiado hacia el sistema internacional de ingeniería porque pues es mucho más directo, más fácil de trabajar, o sea, tiene menos engorros ahí en cuanto a, sobre todo cuando trabajas con las fuerzas, para andar haciendo conversiones para obtener las unidades convenientes. En Fahrenheit o en el sistema inglés suele ser más engorroso, ¿no? No complicado, engorroso. Entonces dice que la escala Celsius, antes llamada escala centígradas, en 1948 se le cambió el nombre en honor de quien la diseñó, el astrónomo sueco A, ¿qué será? A Celsius. Yo siempre nada más lo conozco por Celsius. Pregunta de examen de rescate, ¿no? A Celsius. En 1702, él vivió de 1702 a 1744. Y la escala Fahrenheit, en honor al fabricante de instrumentos alemán de apellido Fahrenheit, de 1686 a 1736, respectivamente. Entonces, chequen qué tan atrás en la historia ya se hacían los estudios de termodinámica, ¿verdad? Recuerden cuando vimos la temporalidad de la termodinámica como ciencia.
Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? En la primera, a los puntos de hielo y de vapor, es decir, cuando el agua está en estado sólido y cuando se convierte o empieza a convertirse a vapor, se les asignaron originalmente los valores de 0 a 100, respectivamente, ¿sí? Entonces, eso para la escala Celsius, o sea, Celsius un día se levantó muy inspirado, una mañana se tomó su café y dijo, como que tenemos que establecer una escala de temperatura, porque es un desorden esto, cada quien utiliza la que quiere y no coincidimos con los cálculos. Entonces voy a inventar una escala de temperatura y voy a tomar 0 como cuando el agua está en forma de hielo y voy a tomar 100 cuando el agua está líquida y empiece a cambiar de fase a vapor. Entonces voy a asignar 100 unidades de temperatura y la escala la voy a llamar centígrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como hay 100 unidades entre 0 y 100, pues Celsius dijo, le voy a poner escala centígrada, ¿va? Algo razonable, ¿no? Ya después le hicieron justicia y ahora la conocemos como escala Celsius, ¿no? Pero él la llamó centígrada por eso. Y luego en otra parte del mundo, eso fue por acá, ¿no? En Europa, en otra parte del mundo, Fahrenheit, que trabajaba también allá haciendo sus cálculos, dijo, no, yo también voy a hacer mi escala centígrada, mi escala de temperatura, y cuando esté en forma de hielo y empieza a cambiar a líquido, le voy a poner que tiene 32 unidades ahí de temperatura. Y cuando empieza a convertirse en vapor, ahí va a tener 212 unidades de temperatura. Chequen que los datos ahí como que no hay una congruencia como con la escala centígrada, ¿no? Como que Fahrenheit era más engorroso ahí para hacer sus análisis, ¿no? Él dijo 32, ¿no? Y después dijo 212. Algún fundamento tendría en su mente, ¿no? Pero, y así nació la escala Fahrenheit y la escala centígrada de temperatura. 32 unidades Fahrenheit cuando está como hielo, 212 unidades Fahrenheit cuando está cambiando a vapor, de líquido a vapor. Entonces, ambas, dice, se conocen comúnmente como escalas relativas. ¿Qué significa que sean relativas? ¿Por qué escalas relativas? ¿Quién tiene idea? Que son iguales. Perdón, me ahogué con el café. Ah, yo pensé que por lo que le había dicho. Sí, me imaginé que ibas a comentar eso. Y ahorita va a pensar que hasta se ahogó, vale decirlo. No, no, Ever. Porque son, ¿qué dijiste? Porque son, hasta se me olvidó que me dijiste. Porque son iguales, me dijiste, algo así. Sí. Sí. Ah, ¿alguien más que tenga una idea? Si no, para comentar ahí el comentario de su compañera. Porque son Como si, relativas. Mi error. como Ajá. si no son absolutos o algo así. Ajá, ¿verdad? Están las otras, ¿verdad? Que son las absolutas. Sí. Se les denomina relativas o arbitrarias, ¿verdad? Arbitrarias. Pero arbitrario se oye así como decir así, como que se escucha muy fuerte la palabra, ¿no? Son relativas porque no tienen ningún fundamento con el comportamiento real de las sustancias, hablando en condiciones termodinámicas. Sí, o sea, fíjense que fue como les comentaba ahorita, ¿no? Un día se levantó Celsius inspirado y inventó su escala centígrada. Y él dijo de 0 a 100 para las tres fases del comportamiento del agua, ¿no? Cuando está sólido, luego se vuelve líquido y cuando empieza a convertirse en vapor, ahí fijo el número 100. Pero igual pudo haber dicho de 0 a 1000, ¿no? O de 0 a 10. Es arbitrario, pues es relativo. ¿Relativo a qué? Pues relativo a lo que él consideró pertinente, ¿no? Para decir de 0 a 100. Quizás él dijo, es más manejable para mis análisis, para mis cálculos. Es muy fácil manejar de 0 a 100. Entiendo que 100 es máximo
y se convierte a vapor, o sea, por la conveniencia y la pertinencia de los datos, pero sin ningún fundamento real termodinámico, ¿no? Es arbitrario, pues es relativo. Pudo haber sido escala dequígrafa o escala milígrada, lo que sea, ¿no? Coincidió que él dijo centígrado y así fue. Por eso son relativas, porque son arbitrarias, ¿sí? O sea, son útiles porque sí nos ayudan a entender la temperatura como la representación o el efecto del flujo de calor, ¿verdad? Porque es una escala útil, tan útil es que pues la seguimos usando, ¿no? O sea, ahorita, ¿a qué estamos, no? Pues como a 40 grados centígrados y entendemos muy bien lo que significan 40 grados centígrados, ¿verdad? De temperatura. Pero no dejan de ser eso, son relativas porque nacieron sin tomar en cuenta el comportamiento termodinámico real de todas las sustancias en el universo, ¿no? Como vamos a ver más para adelante. Entonces, por eso son relativas. Después, cuando hacían cálculos con este tipo de escalas termodinámicas de temperatura, se daban cuenta de que los resultados eran deficientes, que no coincidían los resultados. Permítame tantito. Con razón. Chanfle, qué enredo. Con sí, con la presentación, incluso está encimada ahí. Compartir pantalla. Oh. Entonces, permítame tantito. No sé ni dónde la salvé anoche. Voy a abrir la de PowerPoint. Porque está encima de la imagen ahí. De termodinámica. Voy a abrir esto. Para quitarle esta imagen encima de ahí. Y lo voy a volver a abrir. Ok. Así sí. Compartir. Maldición, maldición y mil veces maldición. Está en PowerPoint. Ok, ahí estamos, ¿no, jóvenes? Le quité ahí una encimada que tenía. Muy bien, entonces hablamos sobre esto. Después vienen las escalas absolutas. Y estas pues se las debemos a Kelvin, Lord Kelvin y Rankine. ¿Sí? Dice, en termodinámica es muy conveniente tener una escala de temperatura independiente de las propiedades de cualquier sustancia o sustancias. Tal escala es la escala de temperatura termodinámica. Esta ya es, mientras las otras son escalas relativas, Celsius y Fahrenheit, estas son escalas termodinámicas de temperatura, ¿sí? Desarrollada posteriormente junto con la segunda ley de la termodinámica.
Cuando ya hacían cálculos de termodinámica, se dieron cuenta de que algo no estaba bien en sus cálculos. Cuando introducían datos en grados centígrados o introducían datos en grados Fahrenheit, los resultados no eran los esperados, ¿no? Dentro del desarrollo de la termodinámica. Dice la escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés internacional es la escala Kelvin, llamada así en honor de Lord Kelvin, que vivió de 1824, mucho después que los otros, ¿no? Vinieron a hacer ese tipo de correcciones ahí, ¿no? De ajustes. A 1907, cuya unidad de temperatura es el Kelvin, la cual se designa con una K, ¿sí? ¿Qué relación hay entre la temperatura Kelvin y la escala centígrada? Aquí está. Si yo quiero obtener mi temperatura en Kelvin, lo que tengo que hacer es a la temperatura centígrada le voy a sumar 273.15 unidades Kelvin, ¿sí? Y de esta forma ya tendría yo temperatura Kelvin. Chequen que la temperatura Kelvin y Rankine no tiene la bolita, ¿no? Si checan, como estas. Estas son la bolita, ¿no? O sea, me indica grados centígrados, me indica grados Fahrenheit. Las temperaturas absolutas no son grados, son unidades termodinámicas de temperatura. Por esa razón no traen la bolita, no dice temperatura grado Kelvin. No hablamos de grados Kelvin, hablamos de temperatura en unidades Kelvin, ¿sí? No hablamos de grados Rankine, hablamos de temperatura en unidades Rankine. Porque lo que estamos sumándole a los grados centígrados, le estamos sumando 273.15 unidades para que me dé temperatura Kelvin. Lo mismo ocurre con el sistema inglés. Chequen que es una corrección o un ajuste a las escalas ordinarias de temperatura centígrada y Fahrenheit. La escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés es la escala Rankine, nombrada en honor de William Rankine, ¿sí? Cuya unidad de temperatura es el Rankine, el cual se designa mediante una R. Y de igual forma que la temperatura centígrada, la temperatura Fahrenheit más 459.67 me daría una temperatura en unidades Rankine, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? Pues, o sea, van a decir, ay, ¿por qué le suman 273 a la temperatura centígrada y ya tenemos temperatura Kelvin? ¿O por qué le suman 459.67 unidades a la temperatura Fahrenheit y ya tenemos temperatura Rankine? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Sí? Pues aquí lo que pasa es que ya analizando no el agua, como le hizo Fahrenheit y Celsius para establecer sus escalas, analizando las propiedades termodinámicas del agua en cuanto a cambio de fase, la temperatura Kelvin y la temperatura Rankine está en función del cero absoluto. El concepto de cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Es ponernos a pensar que la temperatura depende del movimiento de una partícula, de cualquier sustancia, de una molécula, de un gas. De por qué medimos la temperatura en un recipiente que tenga una sustancia gaseosa. ¿Qué temperatura está? La temperatura que tenga ese gas es realmente un indicador del movimiento de sus moléculas, porque las moléculas cuando se mueven por la energía y la temperatura no es más que una medida de la energía que tiene esa sustancia. Ya no estoy pensando en que si es líquido, en que si es gaseoso, en que si está en forma de hielo, no. Estamos analizando otro concepto ahora que es el comportamiento termodinámico de las sustancias. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente la temperatura de cero absoluto, no de 0 centígrado, de 0 Fahrenheit o de 32 Fahrenheit, que es el cero relativo de la temperatura absoluta, de la temperatura centígrada. No, vamos a pensar que tenemos un fluido y que lo empezamos a enfriar. Le empezamos a quitar la energía y lo vamos enfriando, enfriando. ¿Qué pasaría con las moléculas de un gas si lo empiezo a enfriar? ¿Qué pasa con la molécula? ¿Quién me dice? ¿Qué hace esa molécula si la estoy enfriando?
tienen ni idea. Sus partículas se contraen. Las partículas se contraen. Se transforma en un líquido. Se transforma en un líquido. Bueno, correcto. Puede ser, ¿verdad? Esa molécula, como dijo Fátima, si yo le quito energía, la partícula se hace más pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya no tiene menos energía, entiendo que la molécula empieza a hacerse más pequeña, menos movimiento porque tiene menos energía, y eso lo va a obligar a cambiar de fase, ¿no? Exactamente, va a cambiar de fase. Y luego, ¿qué más va a pasar con la molécula? ¿Qué está pasando con la temperatura de la molécula? Está disminuyendo, ¿verdad? Y la sigo enfriando, y la sigo enfriando, y la sigo enfriando. ¿La voy a poder enfriar hasta el infinito y más allá? Pues no. Recuerden que en el universo, la temperatura hacia abajo, o sea, hacia enfriamiento, tiene un límite. Y la temperatura hacia arriba, hacia calentamiento, no tiene límite. ¿Sí? O sea, yo puedo, bueno, yo no, ¿verdad? En el universo, en los procesos que se dan en el universo, se pueden alcanzar temperaturas enormes, 50,000, 100,000 grados centígrados, y si se sigue acumulando la energía, 1,000,000 de grados centígrados, no tiene límite hacia arriba el calentamiento que pudiera tener una sustancia, pero hacia abajo sí. ¿Hasta dónde puedo enfriar una sustancia? Hasta el momento en que ya no tenga energía, ¿verdad? Porque recuerden que la temperatura es la forma en que yo mido, o en que se mide el contenido energético de una sustancia. Si tiene mucha energía, tiene mucha temperatura. Si tiene poca energía, tiene poca temperatura. Entonces, hacia abajo sí, si yo sigo enfriando ese fluido, como lo estoy enfriando y era gas, pues probablemente se va a convertir en líquido. Y si lo sigo enfriando, probablemente se va a convertir en sólido, ¿sí? Pero si lo sigo enfriando, voy a llegar a un punto en el cual la molécula, en teoría hablando de termodinámica macroscópica, ¿no? No de termodinámica microscópica, en donde tendríamos que hacer análisis estadísticos microscópicos del comportamiento de la mecánica cuántica de las moléculas. No, vamos a hablar en escalas grandes, ¿no? Lo sigo enfriando y en teoría esa molécula ya no debe de tener energía y debe de detenerse. Sabemos que nada se detiene en el universo, pero termodinámicamente hablando es el punto en el cual la molécula tiene la menor energía posible y esa temperatura o ese nivel de descenso hacia abajo es 273.15 unidades. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿a qué temperatura tendríamos, por ejemplo, el hielo? Cuando es hielo el agua, tiene una temperatura Kelvin de 273.15. Quiere decir que en grados centígrados, menos 273.15 grados centígrados, es la temperatura de cero absoluto. Quiere decir que no podemos enfriar una sustancia más fría que 273, que menos 273.15 grados centígrados. O sea, no hay en el universo una temperatura más baja que esa, manejándola como grados centígrados, ¿ok? Quiere decir que allá en el infinito, en el espacio, donde no hay energía, la temperatura más baja que puede existir en el universo son menos 273.15 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ahora, si yo trabajo con temperaturas Kelvin, estoy considerando la escala real de cómo desciende la temperatura en las sustancias a nivel universal y no en una escala arbitraria en donde únicamente estoy considerando el comportamiento del agua entre sólido y vapor. Y ¿verdad? Es lógico pensar que no puedo yo aplicar esa escala a las demás sustancias ni al universo porque el agua no es lo único que existe en el universo, ¿no? Hay mucho tipo de gases y el enfriamiento de una sustancia es hasta menos 273.15. De ahí debemos de partir de la temperatura más fría y de ahí empezar a medir la temperatura hacia arriba hasta donde dé, ¿no? Recuerden que hasta arriba, hacia calentamiento, no hay límite. Hacia enfriamiento, sí.
Entonces, por esa razón es que utilizamos escalas de temperatura absolutas, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la temperatura Rankine, nada más que en unidades con las conversiones allí de Fahrenheit y la relación que tiene la escala de Fahrenheit de 32 como cuando el agua está en hielo y 212 cuando está en vapor, utilizando esa misma escala que usó Fahrenheit ahí, tendríamos que sumarle 459.67 unidades para que nos quede en temperatura Rankine. ¿Ok? Entonces, eso es. Eso nos lleva entonces a que tenemos relaciones entre las escalas de temperatura, que son con las que vamos a trabajar en ingeniería. Dice, las escalas de temperatura en los dos sistemas de unidades se relacionan de la siguiente manera. La temperatura Rankine es igual a 1.8 temperatura Kelvin. ¿Para qué me sirve esto? Para convertir de Kelvin a Rankine, ¿sí? Quiere decir que si tenemos una temperatura en Kelvin de 273.15, que sabemos que ahí es como tener 0 grados centígrados, 273.15 Kelvin. Si lo quiero convertir a Rankine, lo multiplico por 1.8 y eso sería igual a decir 491.7 Rankine, ¿sí? Es el factor de conversión. Yo puedo convertir de Rankine a Kelvin o de Kelvin a Rankine. ¿Cómo sería convertir a Kelvin? Pues tendría que dividir la temperatura Rankine entre 1.8. Despejo Kelvin y me queda temperatura Rankine entre 1.8, me va a dar temperatura Kelvin. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación de conversión para podernos manejar dentro de los problemas de termodinámica, de una escala termodinámica a otra, ¿no? También sabemos que temperatura Fahrenheit, en grados Fahrenheit, es igual a 1.8 temperatura en grados centígrados más 32. Esto me permite convertir de Fahrenheit a centígrados cuando esté trabajando o tenga las temperaturas en escalas relativas y la otra para escalas absolutas o temperaturas absolutas. Y de aquí pues puedo despejar la temperatura centígrada, ¿sí? Temperatura centígrada es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Ok? Y ya tendría yo una conversión de Fahrenheit a centígrados. Es cuestión de despejar de ahí nada más. Entonces, para que anoten esas dos ecuacioncitas, dice, aquí en esta figura dice, un termómetro de gas de volumen constante marcaría menos 273.15, ¿sí? A presión absoluta en cero. Quiere decir que la presión, este termómetro me marcaría menos 273.15 cuando tuviéramos la temperatura en grados centígrados más baja que pudiera existir, ¿no? El cero absoluto, ¿sí? Si fueran Kelvin, me marcaría 0 y no 275, ¿sí? A una presión de vacío, ¿sí? Es simplemente una representación gráfica del comportamiento de la temperatura entre grados centígrados y temperatura Kelvin, ¿sí? En temperatura Kelvin hablaríamos de 0 absoluto, 0 grados, no hay energía. Recuerden que son temperaturas, sí, en cálculos termodinámicos y se supone que no hay energía ahí, por eso marca 0, ¿no? A temperatura de menos 215 grados centígrados. Decían antes, a esa temperatura nada se mueve. Pues no es cierto, ¿no? Eso es, antes del avance tecnológico que tenemos ahora, se han hecho, incluso hay imágenes, ¿no? Hay como fotografías de átomos a temperatura absoluta, de 0 absoluto, es decir, menos 273.15 grados centígrados, en un estado completo de vacío. Y el átomo se mueve, ¿no? No deja de moverse. Si dejara de moverse, se destruiría, ¿no? Desde el punto de vista de la conservación de la energía y la existencia de la materia, no puede detenerse. Ok, entonces ya entendemos entonces qué es esto de las escalas relativas y las escalas absolutas. Recuerden, nunca podemos hacer cálculos termodinámicos o cálculos de ingeniería, no nada más de termodinámica.
Nunca haremos cálculos de ingeniería en escalas relativas. Siempre que utilicemos una ecuación termodinámica o una ecuación de ingeniería, tendremos que utilizar escalas absolutas y convertir los grados centígrados o los grados Fahrenheit a Kelvin o Rankine. Y aquí tenemos un ejemplo que nos dice: durante un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema aumenta en 10 grados centígrados. Expresa este aumento de temperatura en Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. ¿Ok? Entonces dice, es un proceso de calentamiento y la temperatura de un sistema aumenta en 10. El incremento de temperatura, o sea, delta T, es 10 grados centígrados. No sabemos de dónde partió la energía, ¿no? No sabemos si estaba en 50 y subió a 60. No sabemos si estaba en 100 y subió a 120. No sabemos. Lo que sí sabemos es que se incrementó en 10 grados centígrados la temperatura de este sistema. Y hay que convertir esos 10 grados centígrados a Kelvin. Pues ahí es relativamente muy simple, ¿verdad? ¿Cuántos grados Kelvin serían 10 grados centígrados? Sin ver. Sin ver. ¿Cuántos serían? ¿Cuántas unidades Kelvin serían 10 grados centígrados? Nadie sabe. 283.15. 283.15 Kelvin. Kelvin, ¿verdad? Correcto. 273.15 Kelvin. ¿Sí? A mí me sale menos 263.15. ¿Cuánto? Menos 263.15. ¿Y por qué el negativo, ¿Por qué te da negativo? No sé. Podemos observar acá arriba. No sé. Mira, aquí está. Si yo tengo cierta cantidad de grados en temperatura centígrada, le sumo 273.15 y me va a dar la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Entonces, si son 10 grados centígrados lo que se incrementó la temperatura y le sumamos 273.15, esa relación, ese resultado ya está en Kelvin. Serían 283.15 Kelvin, ¿verdad? Por eso te decía que dónde salía el menos. Si siempre son sumatorias, ¿no? Se suman 273 y si es en temperatura inglesa, se suman 459.67. Que luego lo redondeamos en los cálculos, ¿no? Le sumamos 460 y acá le sumamos 273. Ahora, si queremos ser muy exigentes en los cálculos, pues consideramos las decimales, ¿no? Entonces, pide que también lo convirtamos ¿a qué? A Fahrenheit y Rankine. ¿Cómo quedaría en Fahrenheit? Aquí está la ecuación para convertir, ¿no? Tenemos 10 grados centígrados, lo multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32 y ya nos queda la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Cuántos son 10 grados centígrados? En Fahrenheit, 10 por 1.8 más 32 nos da 50 grados Fahrenheit, ¿verdad? ¿Ya lo calcularon ahí? Sí. Muy bien. Entonces, como ya lo tengo en grados Fahrenheit, ya puedo convertirlo ahora a Rankine, ¿sí? La temperatura Fahrenheit más 459.67 nos va a dar 509.67 Rankine. ¿Ok? Entonces, si observan, las conversiones son nada más utilizando las expresiones que planteamos aquí. Podemos viajar entre un sistema y otro, relativo y absoluto, ¿no? Porque recuerden, muchas tablas termodinámicas se dan también en temperaturas relativas. Pero cuando vamos a utilizar ese dato en una ecuación termodinámica, la convertimos a Kelvin. Entonces, no dejamos de usar las escalas relativas porque son las escalas de trabajo con las que nosotros nos movemos en nuestro mundo real, ¿verdad? Nuestro mundo normal, las escalas Celsius y Fahrenheit.
Pero ya cuando vamos a hacer cálculos de ingeniería, tenemos que convertirlas y tenemos que usar estas relaciones de conversión, ¿sí? Y estas de acá, ¿sí? Para resolver los diferentes problemitas que vamos a hacer. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Entonces con esto miraríamos toda la cuestión de las temperaturas. Ya nomás nos vamos, ya conociendo el concepto de temperatura absoluta y temperatura relativa, mañana vamos a ver brevemente la ley cero, la termodinámica, y nos vamos a meter a propiedades de los fluidos de trabajo y avanzamos con esto. Entonces, nuestro examen está para el viernes 11 de septiembre y ya pueden resolver sus actividades, ¿no? Para que me pidan asesorías. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profe, en el examen vienen muchos problemas o solo definiciones. unos 500 problemas vamos a poner ahí para... No, pues, dos, tres problemitas. Lo normal para resolverse en 50 minutos. Recuerden que el examen pues es de 1 hora, ¿no? Normal, como si estuviéramos en clase presencial. Entonces, lo normal para resolver en unos 40, 50 minutos máximo. ¿Sale? Bueno, gracias. De nada. No hay nada más, jóvenes. Si no hay nada más, me dio mucho gusto verlos. Nos vemos mañana en nuestra siguiente clase. Bye. Gracias, profe. Bye, Bye. profe. Bye, profe. Hasta luego.